Bueno, bienvenidos a la clase 11. El tema de hoy es magnetoestática, o sea, problemas que involucran al campo magnético todavía independientes del tiempo. En realidad, en el caso magnético, el caso estático no existe, porque siempre los campos magnéticos están asociados a la existencia de corrientes. Lo que sí podemos tener es un caso estacionario, o sea, hay movimiento de carga porque tenemos corrientes, pero si miramos las corrientes en distintos momentos, las corrientes son siempre las mismas. O sea, la diferencia entre tener un problema estacionario y tener un problema estático. En el caso estático no se mueve absolutamente nada. En el caso estacionario hay cosas que se mueven, pero se mueven siempre de la misma manera. Así que, empezando, para empezar nos ponemos de acuerdo con algo. O sea, en este curso no vamos a discutir los fundamentos de las leyes de Maxwell, no vamos a discutir cómo se llega a las leyes de Maxwell, sino que vamos a tomar como axiomático que las leyes, vamos a tomar las leyes de Maxwell como axiomas y vamos a trabajar en cuáles son sus consecuencias. Entonces, y además de eso, vamos a tomar también como axiomática la fuerza de Lorentz, o sea, la fuerza que experimenta una partícula de prueba en un campo electromagnético. Entonces, la fuerza es esta cosa extraña que vamos a asumir que sabemos lo que es la carga eléctrica, que es el campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético, y aparece una constante, 1 sobre c, y después tenemos la ley de Gauss, que ya conocemos, acá me comí un 4pi, perdón, pero bueno, hay un 4pi ahí, la inexistencia de cargas magnéticas, de las cuales vamos a decir un poquito algo más en esta clase. Después tenemos, bueno, la ley de inducción de Faraday, que muestra que esto de que es el gradiente de alguien, eso vale solamente en el caso estático. En el caso dinámico aparece la derivada del campo magnético y por lo tanto el rotor deja de ser cero. Y finalmente la ley de Ampère, donde aparece la corriente total. Acuérdense que el subíndice T indica la corriente total. Así que, y acá en la ley de Faraday vuelve a aparecer una constante, 1 sobre c, que yo las puse iguales, pero que en realidad no tenían por qué ser iguales, ¿no? O sea, una cosa es la constante que aparece en la fuerza de Lorentz y otra cosa es la constante que aparece en la fuerza de Faraday. Lo primero que uno se puede preguntar es, bueno, ¿qué unidades tiene estas cosas? Nosotros vamos a asumir que hay una unidad primitiva, una unidad de carga. Según el sistema de unidades, hay sistemas de unidades en los que, por ejemplo, el sistema de MKS, la unidad de carga es el Coulomb, que ahora se define a partir de la carga del electrón, que la carga del electrón es 10 a la menos 19 coulombs. Pero hay sistemas en los que no hay una unidad fundamental de carga, usando el hecho precisamente que la fuerza es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O sea, eso establece una relación fundamental entre las unidades de carga, las unidades de campo y las unidades de masa, distancia y tiempo. Usando esa propiedad, uno puede simplemente medir cargas en términos de unidades que son potencias de kilos, metros y segundos. Pero nosotros no nos vamos a meter en esa discusión, vamos a suponer que hay una unidad de carga. Si hay una unidad de carga, cualquiera, entonces naturalmente la densidad de carga tiene unidades de unidad de carga dividido volumen, dividido distancia al cubo. La corriente es carga por unidad de tiempo.
O sea, cuando yo tengo un cable, tomo una sección transversal al cable, cuánta carga atraviesa esa sección por unidad de tiempo. La J que aparece en la ley de Ampère, la J que aparece en la ley de Ampère, y ojo que esta todavía no es la ecuación de Maxwell. La ecuación de Maxwell va a ser la ley de Ampère-Maxwell, y acá falta un pedazo para eso. La J entonces es densidad de corriente. Ahora, densidad no es densidad en el sentido de corriente por unidad de volumen, sino que es corriente por unidad de área. O sea, esa misma sección transversal al cable por la cual circula, queda atravesada por una carga Q en un tiempo T, ahora nos preguntamos, en esa sección, o sea, que es un área, nos preguntamos en cada elemento de área cuánta carga atravesó por unidad de tiempo. Y entonces tenemos una densidad de corriente, pero que es una densidad de corriente definida sobre una superficie, no sobre un volumen, y por lo tanto tiene unidades de Q dividido área dividido tiempo. Cuando yo tengo cuando yo sé cómo medir densidad de carga, puesto que la divergencia de E tiene que ser la densidad de carga, otra vez me faltó el 4pi, perdón, el campo eléctrico, entonces fíjense que E dividido distancia es carga dividido distancia al cubo. Por lo tanto, E tiene que ser carga dividido distancia al cuadrado. Y hacemos lo mismo con el campo magnético. Si el rotor de B es 4pi sobre C JT, entonces, si definimos que esta C tiene unidades de velocidad, quiere decir que B dividido distancia es lo mismo que corriente, densidad de corriente, dividido distancia multiplicada por tiempo. O sea que finalmente me queda que las unidades de B son unidades de J por tiempo, y otra vez me queda Q por L a la menos 2. O sea que si yo defino que esta constante C tiene unidades de velocidad, me queda que las unidades de campo eléctrico y de campo magnético son las mismas, carga por unidad de área. Y entonces yo ahora vuelvo a la fuerza de Lorentz. Entonces si el campo eléctrico y el campo magnético tienen las mismas unidades, para que la suma tenga sentido, esta constante C también tiene que tener unidades de velocidad. O sea que la constante C que aparece en la fuerza de Lorentz y la constante C que aparece en la ley de inducción de Faraday, ambas tienen unidades de velocidad. En la época de Maxwell, estas cosas estaban medidas, se sabía que eran muy parecidas. Dentro de la precisión de la época, no se podía afirmar que fueran, no era un dato experimental, que fueran la misma constante. El genio de Maxwell fue decir, no, tienen que ser la misma constante, y esa constatación, ¿no? Esa inspiración lo llevó también a la modificación que falta en la ley de Ampère, que se convierte en la ley de Ampère-Maxwell. Que, bueno, vamos a tener que ver por qué nos podemos dar el lujo de todavía no incluirlo. O sea, por qué esa modificación es cuantitativamente relativamente pequeña, aunque conceptualmente es absolutamente fundamental. Además, esta constante con unidad de velocidad no solo coinciden entre sí, sino que además coinciden con la velocidad de la luz. Bueno, con el sistema de Maxwell completo, con la ley de Ampère-Maxwell, Maxwell va a poder demostrar muy fácilmente que esta constante C es la velocidad en la que se propagan las pequeñas oscilaciones de un campo electromagnético.
Y entonces, el segundo salto conceptual de Maxwell es que si las pequeñas oscilaciones de un campo electromagnético se propagan con velocidad c y el experimento me dice que la velocidad c da algo próximo a la velocidad de la luz, entonces la velocidad c es la velocidad de la luz y las pequeñas oscilaciones del campo electromagnético son luz. O sea que el fenómeno que conocemos como luz en realidad son pequeñas oscilaciones de un campo electromagnético. Es un salto conceptual, no había una demostración. Maxwell tomó que la luz y las pequeñas oscilaciones del campo electromagnético tenían esta propiedad en común, ambas se propagaban con velocidad c, y pegó el salto conceptual de decir, entonces la luz es una pequeña oscilación del campo electromagnético, aseveración que se tardó casi entre 20 y 30 años para confirmar experimentalmente, ¿no? Con los experimentos de Hertz, en que efectivamente, esencialmente construyó la primera antena de radio. Y es todo un tema por qué se tardó tanto en verificar la predicción de Maxwell acerca de la naturaleza de la luz. Pero es realmente, es algo fascinante y muestra el genio de esta persona, que en realidad ahí él pegó un salto, no fue una deducción. Él dijo, bueno, estas dos propiedades tienen, o sea, la luz y las pequeñas oscilaciones del campo electromagnético se propagan con la misma velocidad, entonces son lo mismo. Y obviamente lo demás es historia, ¿no? Fue uno de los grandes aciertos en la historia de la física, comparable con el acierto de Planck, que hizo mal un ejercicio del libro de Boltzmann y descubrió la mecánica cuántica en consecuencia. Bueno, ¿estamos listos? ¿Podemos empezar realmente con el tema de magnetoestática o algún comentario o alguna pregunta acerca de todo esto? No, está bien, creo. ¿Todo bien? Vamos. Me quedé con la curiosidad de lo de Planck nomás. Bueno, después se lo cuento. Dale, dale, bueno. Bueno, ¿qué sabemos del campo magnético? Bueno, en realidad, como ya conocemos la fuerza de Lorentz, sabemos todo lo que tenemos que saber. Lo primero que se ve es que el producto vectorial de cualquier cosa por v da algo que es perpendicular a la velocidad. Al hacer la fuerza perpendicular a la velocidad, la potencia, que es la fuerza escalar la velocidad, vale cero. O sea que un campo magnético no hace trabajo sobre las cargas, da una fuerza que es perpendicular a la velocidad, por lo tanto no cambia, si es la única fuerza que está operando, el módulo de la aceleración, o sea, hay aceleración, porque la velocidad cambia, pero cambia en dirección y sentido, pero no cambia en módulo. Entonces, si yo tengo un campo magnético homogéneo, constante, y tengo una carga que se mueve bajo la fuerza del campo magnético, es la única fuerza que hay, pues vamos a ver que en la dirección del campo magnético no hay fuerza, porque la fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Por lo tanto, si yo descompongo el movimiento en sus componentes, voy a ver que en la dirección del campo magnético el movimiento es rectilíneo y homogéneo. Mientras que en el plano perpendicular del campo magnético, la carga, o sea, si yo proyecto la trayectoria sobre el plano perpendicular al campo magnético, lo que voy a ver es que la carga está describiendo un círculo, ¿no? Y el radio del círculo lo voy a poder calcular simplemente equiparando la aceleración
de la partícula calculada a partir de la fuerza de Lorentz con el v cuadrado sobre r de la fuerza centrípeta. Así que el movimiento, cuando yo reconstruyo el movimiento en 3 dimensiones, me va a dar una especie de hélice. Si yo mido esta hélice desde arriba, lo que veo es un círculo, pero veo que el paso de la hélice entre órbita y órbita es constante. Las ecuaciones de Maxwell, el hecho de que la divergencia de B valga 0, me da derecho a afirmar que B es el rotor de alguien. Este alguien se conoce como el potencial vector, para distinguirlo del potencial escalar, cuyo gradiente es menos el campo eléctrico. Entonces, yo meto esto en la ley de Ampère, y me queda que el rotor del rotor de A, que es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano, ¿se acuerdan de esto? Lo vimos en la primera clase. El rotor del rotor más nabla 2 es el gradiente de toda divergencia. Meto esto en la ley de Ampère, que todavía no es la ley de Ampère-Maxwell, acá falta un pedazo, y me queda esto, ¿no? 4pi sobre C por J. Este bicho, el laplaciano, ojo con el laplaciano de un vector, ¿no? El laplaciano de un vector se deduce de acá, es el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. Esta fórmula tan extraña está hecha para que, fíjense que el laplaciano de un vector es otro vector. En coordenadas cartesianas, las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes. O sea, las componentes cartesianas de un campo vectorial, del laplaciano de un campo vectorial, son los laplacianos de las componentes respectivas de ese campo vectorial. Esto solo es cierto en coordenadas cartesianas. O sea, si bien es una propiedad que vamos a usar varias veces, tenemos que tener cuidado que cuando la vamos a usar tenemos que estar trabajando en coordenadas cartesianas. Cuando no lo hacemos así, el laplaciano de un campo vectorial, las componentes del laplaciano en coordenadas esféricas no son los laplacianos de las componentes. Y el motivo en realidad se ve de acá, o sea, un vector siempre es una combinación lineal de los vectores de la base por estos que son escalares. Las componentes en general son escalares porque son el producto escalar de los vectores de la base con el vector que estoy estudiando. Entonces, cuando yo voy a calcular el laplaciano básicamente son derivadas segundas, y yo debería aplicar acá la regla de Leibniz. Entonces me aparecerían términos en que me aparecen derivadas de los vectores de la base. Que, por ejemplo, que efectivamente no tienen por qué ser cero, o sea, coordenadas esféricas, el vector en la dirección radial, el vector en la dirección de φ, el vector en la dirección de θ, dependen del punto que estoy mirando. Si yo me muevo, esos vectores también cambian, y por lo tanto sus derivadas no van a ser cero. Ahora, las componentes cartesianas tienen la propiedad de que efectivamente los vectores que forman una base son los mismos en cada punto. Por lo tanto, solo en componentes cartesianas, este laplaciano solamente le pega a las componentes y no tengo que preocuparme por las derivadas de los vectores de la base. O sea, solamente en coordenadas cartesianas, las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes. ¿Está bien? Y las fórmulas se complican. No voy a poner las fórmulas acá de cómo es el laplaciano de un vector en esféricas o en cilíndricas. Si no pueden vivir sin ellas, están en el libro de Santaló. Tampoco son tan complicadas. ¿Está bien?
¿Está bien? ¿Seguimos? Sí, sigamos. Bien. Una cosa que, según como uno la mide, puede ser una maldición o una bendición, es que esta propiedad que el rotor del potencial vector es el campo magnético, no determina al potencial vector unívocamente. O sea, yo puedo pensar esto como un sistema de tres ecuaciones diferenciales para las componentes de A en función de las componentes de B. Bueno, este sistema no es invertible. O sea, conocer B no me determina unívocamente a A. Y el motivo es que el rotor de un gradiente siempre vale cero, y entonces esta ecuación admite una solución homogénea. O sea, cualquier gradiente es solución homogénea de esta ecuación, rotor de A igual a B. O sea, la ecuación homogénea, rotor de A igual a cero, no, no tiene solución única, no implica que A tenga que valer cero, implica que A es el gradiente de alguien, nada más. Entonces, el campo, el potencial vector A no está unívocamente determinado. Eso es, en algún sentido, esa es la maldición, porque uno está acostumbrado a eso. Pero por otro lado, a uno le da una cierta libertad, porque precisamente le permite elegir la solución particular de esta ecuación. Si yo pienso de vuelta el rotor de A igual a B como una ecuación para A, teniendo a B como inhomogeneidad, bueno, es una ecuación lineal. La solución va a ser una solución particular más la solución homogénea. Eso me da la libertad de elegir la solución particular, no hay una sola. Dada cualquier solución particular, le sumo un gradiente, eso me da otra solución particular. Eso se llama elegir una solución de esta ecuación. Se llama elegir un gauge. La palabra gauge se traduce como medida o calibre, porque en inglés el sentido de gauge es el sentido de calibrar algo, de establecer la escala de un instrumento. Entonces, yo puedo establecer la escala del campo magnético, del potencial vector. Fijar el gauge, lo que quiere decir es complementar esta ecuación con otra que también sea lineal en A normalmente, de tal manera que ahora el sistema completo, que el rotor de A sea B y la ecuación que yo voy a agregar, esas sí me den solución única. O sea, es fijar la ambigüedad que siempre existe en el potencial vector, pidiéndole una ecuación suplementaria que no tiene nada que ver con que el rotor de A sea B. Es algo que yo pongo completamente con la mano. Eso me da una libertad que es análoga a la libertad de elegir un sistema de coordenadas cuando voy a plantear un problema cualquiera de electromagnetismo. Y entonces la maldición es que tengo esta ambigüedad en A. O sea, básicamente que el potencial vector en sí no es algo que yo pueda medir, porque no está unívocamente determinado. O sea, yo mido algo y viene otro y sin que le suma el gradiente de alguien, lo vuelve a medir, a él le va a dar otra cosa. O sea, el A no se puede medir. Entonces, cuando uno trabaja con el potencial vector, tiene que tener mucho cuidado, de si las consecuencias que van a llegar realmente valen para cualquier elección que uno haga del potencial de A, entre todas las que satisfacen que el rotor de A es igual a B. Porque si no, o sea, si yo llego a la solución del problema y mi solución del problema no es invariante cuando el vector A le suma el gradiente de alguien, quiere decir que esa solución no tiene sentido físico. O sea, las únicas cosas que tienen sentido físico son las que se pueden medir. Y las cosas que se pueden medir son las que
se pueden escribir en términos de E y de B, o sea, en términos de cosas que no cambian cuando yo cambio el potencial vector respetando que el rotor de A sea B. O sea que tengo la maldición de la invariancia de Gauge, es que tengo que tener cuidado con eso, tengo que chequear siempre que si yo voy a hacer alguna afirmación basada en alguna propiedad del potencial vector, esa propiedad valga no solo para una solución, sino para todas las soluciones del rotor de A igual a B. La bendición es que yo ahora tengo este nuevo instrumento, la posibilidad de fijar, de imponer una condición suplementaria, que puedo usar para simplificar un problema. Y entonces hay varios gauges, o sea, fijar un gauge es elegir un gauge. Hay varios que se usan. Por ejemplo, una cosa que fijaría o que reduciría mucho la ambigüedad en el potencial vector, yo puedo decir, bueno, la componente z de A vale 0. ¿Por qué? Porque sí. Porque en el problema que estoy resolviendo me resulta cómodo que A viva en un plano y no en el espacio. Bueno, eso quiere decir que cuando yo a le tengo que sumar, le puedo sumar el gradiente de alguien, la cosa que le voy a sumar no puede depender de z, porque si yo pido que la componente z de a valga 0, si la cosa que le voy a sumar al gradiente dependiese de z, tendría componente z y me arruinaría mi condición suplementaria. Entonces una condición como esa, la componente z de a vale 0, no fija el gradiente, el gauge del todo, porque todavía podría sumar el gradiente de una función de x y de y, pero reduce mucho esa libertad. Si yo además tengo un teorema que es homogéneo en el plano, puedo decir, bueno, está bien, la posibilidad de sumar una función de x y de y la descarto simplemente por simetría, y en ese caso ahora sí tengo fijado el gauge. O sea que de vuelta, yo puedo usar esta invariancia de gauge para imponer condiciones suplementarias que me permitan simplificar el problema. Al final, tengo que chequear que las conclusiones a las que llegue no estén condicionadas a haber elegido ese gauge. Si yo hubiera elegido otro, de todas formas las conclusiones finales hubieran sido las mismas. ¿Está bien? ¿Se entendió el concepto de invariancia de gauge? Es sutil, ¿eh? No, les aseguro que lleva un cierto tiempo. Y después cuando veamos los problemas dinámicos se complica todavía más. Pero entonces, perdón, Dale. entonces si es que yo eligiera otro gauge Sí. eh, y no se cumpliera que la divergencia del potencial vector fuera cero, ¿qué pasaría? Bueno, vas a tener un problema que se va a ver completamente distinto, pero cuando llegás al final y determinás quiénes son los campos E y B, te tiene que dar lo mismo. Si no te da lo mismo, no fue simplemente que cambiaste de gauge. O sea, si no te da lo mismo, hay un error en algún lado. Y les aseguro que cometer errores es fácil, ¿eh? O sea, Pero es raro, no es raro que yo pueda elegir cualquier gauge, no es bueno, raro, o sea, tengo pensalo como que invariancia de podés gauge. elegir cualquier sistema de coordenadas. Ujú. Podés elegir un sistema de coordenadas que te complique la vida o podés elegir un sistema de coordenadas que te haga que el problema quede prácticamente trivial. Hay que saber elegirlo. Y si lo elegís mal, te puede complicar mucho la vida. Bueno, acá es lo mismo. O sea, la- la- esa posibilidad de elegir un gauge te permite muchas veces simplificar muchísimo un problema. Pero tenés que estar seguro que lo estás haciendo bien, porque si no lo haces bien te puede complicar muchísimo la vida. Y en particular te puede llevar a cometer errores
o cometer afirmaciones que en realidad solamente son válidas en esa elección de gauge, y que por lo tanto no son físicas. Las propiedades físicas del problema son invariantes frente al cambio de gauge. Valen en cualquiera sea la elección de gauge, por estrambótica que sea, las consecuencias físicas tienen que ser siempre las mismas. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, como está en la diapo, uno de los gauges más comunes, es el que se conoce como el gauge Coulomb, es pedir que la divergencia de A valga a cero. Pedir que la divergencia de A valga a cero con condiciones aceptables en infinito, efectivamente fija el gauge, porque si yo a le sumo, yo tengo un A que satisface el gauge Coulomb, y A', que es A más el gradiente de F, también es solución del rotor de A igual a B, pero esto, cuando yo le pido que A' también satisfaga el gauge Coulomb, me queda que el laplaciano de F tiene que valer 0. Entonces, con condiciones de contorno adecuadas en infinito, que el laplaciano de F valga 0 implica que F tiene que valer 0, y por lo tanto, efectivamente, el gauge queda completamente determinado. La combinación de rotor de A igual a B, la divergencia de A igual a 0, y A tendiendo a 0 en infinito, suficientemente rápido, determinan unívocamente un gauge. La que yo dije antes, ¿no? Que alguna de las componentes de A valga 0, esa también se usa, no lo dije por dar un ejemplo. Se llama un gauge axial y también es de uso corriente. Y cuando veamos sistemas dinámicos vamos a ver que hay otra condición de gauge que se usa mucho, que es el gauge Lorentz. O sea que no hay uno solo. Ahora, el gauge Coulomb tiene una interpretación geométrica muy sencilla, y eso es lo que eso esencialmente es el motivo por el cual es tan útil, que es que si yo hago una descomposición de Fourier de mi campo, de mi potencial vector, estoy trabajando en cartesianas, ¿no? O sea, este K no es una componente, indica que esta es la componente con número no es la componente Z de A, es la componente de la transformada de Fourier de A con número de onda K. O sea que, acuérdense que las cosas que están en negrita son vectores. A es un vector y A sub K también es un vector. Cuando yo calculo la divergencia de A, bueno, esto es derivar la componente A respecto de X, pero eso lo que hace es bajarme un IK sub X, derivar la componente Y respecto de Y, eso es lo que me baja un IK sub Y, la derivar respecto de Z me baja un IK sub Z. Cuando calculo todo, lo que me queda es el producto escalar de el vector número de onda. O sea, esto es el vector, no tiene la dirección y sentido del vector K, y el módulo de esto es 2 pisos de la longitud de onda. El vector número de onda, producto escalar con la componente K del potencial vector. Entonces, pedir que la divergencia de A valga 0 para que la transformada de Fourier de alguien sea idénticamente 0, los coeficientes de la transformación tienen que ser idénticamente 0. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que cualquiera sea el número de onda, la componente K del potencial vector es ortogonal al vector número de onda. O sea que no hay componentes longitudinales. Esto, fíjense que en principio, esto es como el gauge axial, pero en el espacio de la transformada. En general, A sub K es un vector, tiene 3 componentes. Estamos diciendo que una de esas componentes es idénticamente 0, la componente en la dirección de K. Y por eso la simplicidad, o sea, en vez de trabajar con un vector de 3 componentes, podemos trabajar con un vector transversal de 2 componentes. Y el hecho de que la componente que valga 0 precisamente la componente en la dirección de K es lo que simplifica los problemas. ¿Está bien?
¿Se entendió? No entendí cómo es que llegas a que la componente en la dirección del movimiento es nula. Porque es la condición que yo le estoy imponiendo. O sea, si yo a este potencial vector le quiero imponer el gauge Coulomb, tengo que poner la divergencia de A igual a cero. Y si la transformada de K por escalar A sub K es cero, eso quiere decir que K escalar A sub K es idénticamente cero. O sea, para todo K, K escalar la componente K del potencial vector tiene que valer cero. O sea, no es una ley de la física. Yo elegí trabajar en el gauge Coulomb. En el gauge Coulomb, K escalar la componente K de A tiene que valer cero. Ok, ¿Mejor? gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, la ley de Biot y Savart, claro, como siempre aparece la ley de Biot y Savart, uno se termina preguntando si Biot y Savart no serían una sola persona. No eran una sola persona, eran dos personas distintas. De hecho, tuvieron vidas muy distintas porque Biot fue bastante longevo, mientras que Savart murió joven. Simplemente trabajaban juntos. Ellos fueron los que determinaron, ellos lo hicieron experimentalmente, determinaron cómo era el campo magnético generado por una, una, eh, un conjunto de corrientes. Entonces, si yo vuelvo a la ley de Ampère, ¿no se acuerdan que la ley de Ampère era todo esto, ¿no? El gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A era básicamente el vector densidad de corriente. Claro, si yo estoy trabajando en el gauge Coulomb, la divergencia de A vale cero, y esto me queda simplemente que la divergencia, que el laplaciano de A es menos esta constante por el vector densidad de corriente. Entonces, vuelvo acá, y fíjense que si yo trabajo en cartesianas, la ecuación 6 lo que me da es tres ecuaciones de Poisson para cada componente. El laplaciano de A sub x va a ser menos 4pi sobre c por jx, el laplaciano de A sub i va a ser menos 4pi sobre c por ji, el laplaciano de A sub z va a ser menos 4pi sobre c por jz. O sea que en componentes cartesianas, para cada componente voy a tener una ecuación del tipo de la ecuación de Poisson. Y yo esa la sé resolver. Entonces la solución para cada componente voy a tener una ecuación tipo 7. Cuando yo junto, o sea, multiplico cada componente por el versor respectivo y sumo, me queda efectivamente la ecuación 7. O sea, esto es la solución para el potencial vector en el gauge de Coulomb. Bueno, vale la pena verificar que efectivamente la ecuación 7 satisface el gauge Coulomb. Si yo calculo la divergencia de A, fíjense que para calcular la divergencia de A tengo que derivar respecto de X, ¿no? Respecto del punto campo. Y del otro lado, la única X que tengo es la que está dentro del módulo, porque todo lo demás depende solo del punto fuente. O sea que me va a quedar una expresión en que estoy tomando derivadas respecto de esta X. Ahora, derivar respecto de X, como el módulo función de X menos X', derivar respecto de X es lo mismo que derivar respecto de X' y cambiar el signo. Entonces tengo una expresión en que la divergencia de A me queda en términos de algo que es J de X' por derivada respecto de X'
de 1 sobre la función, módulo de x menos x'. Esas derivadas respecto de x', ahora las puedo integrar por partes. Cuando hago toda la cuenta, al final del día me va a quedar la divergencia de j dividido el módulo de x menos x' con algún signo, más o menos. Bueno, pero estoy en un problema estacionario. Como ya les dije algunas veces, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la física es que la carga se conserva. La densidad de carga y la densidad de corriente satisfacen la condición de que la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga más la divergencia de la densidad de corriente me tiene que valer cero, la ecuación de conservación de la carga. Claro, pero estoy en un problema estacionario. Y entonces la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga vale cero. Y entonces, por la ley de la conservación de la carga, la divergencia de J también tiene que valer cero. El hecho de que la divergencia de J valga cero, y esta cuenta se las dejo para que la hagan ustedes tranquilas, pero verifiquen que porque la divergencia de J vale cero, entonces efectivamente la expresión 7 satisface la condición de Gauge de Coulomb. La divergencia de A vale cero. Y por supuesto el Gauge de Coulomb se llama el Gauge de Coulomb porque en el Gauge de Coulomb el potencial, las componentes del potencial vector toman la forma de potenciales coulombianos, donde en vez de una densidad de carga, lo que tengo son las componentes respectivas de la densidad de corriente. ¿Está bien? ¿Llegamos todos hasta la ecuación 7? Yo tengo una duda. A ver, dale. Si uno lo planteara en vez de derivando respecto de x', respecto de x, ¿no le quedaría que j sería como una constante y derivaría lo de Bueno, por abajo? eso tenés que, o sea, efectivamente estás derivando respecto de x. O sea, vos podés calcular la divergencia de A, que es una función de x. Pero tenés que ver que esas derivadas respecto de x solamente le pegan a una función que es función de x menos x'. Y eso es lo que te permite decir, bueno, para esta función, derivar respecto de x o derivar respecto de x' es lo mismo menos de un signo. O sea, hay un paso de la cuenta en que traducís esas derivadas respecto de x en derivadas respecto de x'. No son lo mismo. Tenés que usar la propiedad de que la cosa que estás derivando es función solo de x menos x'. Háganla. Yo lo hice así rápido a propósito porque háganlo. Es un ejercicio que va a valer la pena. ¿Está bien? Ok, gracias. Porque ahora que tengo el potencial vector, si lo que quiero es el campo, lo que tengo que hacer es calcular el rotor. Y pasa lo mismo que antes, o sea, para calcular el rotor tengo que calcular derivadas respecto de x. La única cosa que puedo derivar es esta x que está adentro del módulo. Entonces, cuando hago la cuenta, me queda finalmente que el campo magnético es toda esta expresión. Es el producto vectorial de J por x menos x', todo el vector x menos x', dividido el módulo de x menos x' al cubo. Y como es un producto vectorial, acuérdense que en un producto vectorial el orden importa, ¿no? Si yo cambio el orden de los factores, cambio un signo. O sea que es importante el orden en el que están la j y el x menos x'. Y esto es la ley de Biot y Savart. Esto es el campo magnético generado por una distribución arbitraria de corrientes. Fíjense que toda
la fórmula 8 es invariante de Gauge, o sea, en la fórmula 8 toda mención del potencial vector desapareció y solamente tengo una relación entre la densidad de corriente y el campo magnético, ambos son perfectamente medibles. O sea que cuando llego efectivamente la condición 8 es efectivamente invariante de Gauge, es una buena predicción de la teoría. Y de vuelta, ¿no? Biot y Savart esto lo midieron, o sea, el proceso histórico es al revés, primero se determinó experimentalmente y después a alguien se le ocurrió que la cuenta se podía hacer y encontró la formulita que reproducía los resultados experimentales de Biot y Savart. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Esto es física 3, no puede cerrar demasiado difícil. ¿Está bien? ¿Seguimos? Bueno, conociendo, fíjense que si yo tengo una carga que se mueve con velocidad uniforme v, puedo pensar eso como que tengo una corriente. O sea, si yo pongo el plano XY, veo que efectivamente tengo una cierta cantidad de carga atravesando ese plano. Claro, la carga va a ser cero, salvo en el instante que efectivamente mi carga puntual atravesó el plano. Y en ese momento voy a tener que hay una carga Q que atravesó el plano. O sea que, está bien, tengo una densidad de carga. Y esa densidad de carga en cada instante, esa densidad de carga vale esto, o sea, vale cero en todo el espacio, excepto en el punto mismo en el que está ubicada la carga en ese momento. Y en ese punto, la densidad de carga es la carga de la partícula por la velocidad de la partícula, y les dejo que verifiquen que efectivamente esto tiene las unidades correctas. Esto no es una densidad de carga. Q es la carga de la partícula. V obviamente es una velocidad. Lo que tienen que acordarse es que la delta tiene unidades. O sea, la integral de 3x de la delta tiene que valer 1, por lo cual la delta tiene que tener unidades de 1 sobre volumen. Entonces, teniendo en cuenta las unidades de Q, las unidades de V y las unidades de la delta, verifiquen que efectivamente las unidades de J son unidades de densidad de corriente. Entonces, bueno, básicamente, yo conozco J a través de la ley de Biot y Savart, puedo calcular quién es V, a través de, conociendo a V y conociendo la fuerza de Lorentz, puedo calcular cuál es la fuerza sobre una otra partícula idéntica que se esté moviendo paralelamente a mi partícula a una distancia r. O sea que puedo encontrar la fuerza de origen magnético entre dos cargas en movimiento. Por simplicidad, puse que las cargas fueran iguales y las velocidades fueran iguales y paralelas. En realidad, puedo hacer un problema más general. Pero para lo que quiero hacer, con este problema me alcanza. Bueno, hago la cuentita y me da la ecuación 9. O sea, esto es simplemente calcular P usando la ley de Biot y Savart y meter SB en la fuerza de Lorentz. Ahora, al mismo tiempo, yo podría haber calculado la fuerza electrostática entre estas dos cargas. Tengo dos cargas. De cargas Q a distancia R, voy a tener el potencial de Coulomb de una carga actuando sobre la otra carga. Entonces obtengo la fuerza magnética es la 9, la fuerza eléctrica es la 10. Y cuando hago el cociente, veo que el cociente de las fuerzas es el cociente entre b cuadrado y este c cuadrado. C cuadrado que venía una C, venía de la ley de Faraday, de la ley de Ampère, la otra C venía de la fuerza de Lorentz.
ya habíamos visto que eran iguales, tenía unidades de velocidad, me queda efectivamente este cociente. Lo cual me da una forma de medir la velocidad de la luz. O sea, esto me da una forma de medir la constante C. Y de acá puedo ver que efectivamente C es del orden de la velocidad de la luz. Para nosotros es obvio que esto es la velocidad de la luz, porque nosotros estamos tomando las ecuaciones de Maxwell como axiomas, y por lo tanto en las ecuaciones de Maxwell C es la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundo. La otra cosa que se deduce de la ecuación 11 es que para velocidades ordinarias, el cociente de la fuerza magnética a la fuerza eléctrica es extremadamente chiquito. O sea, C es 300.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad inmensa, aun si B fue a velocidad del orden de la velocidad del sonido, estaríamos hablando de 1000 kilómetros por hora. Este cociente B cuadrado sobre C cuadrado, elevado al cuadrado, es infinitesimal. O sea que normalmente las fuerzas magnéticas van a ser muy débiles respecto de las fuerzas eléctricas. Típicamente, las fuerzas magnéticas son significativas cuando por algún efecto de blindaje las fuerzas eléctricas se anulan. A lo largo del curso le vamos a enunciar lo que acabo de decir de una manera más precisa. Pero si hay fuerzas eléctricas, mandan las fuerzas eléctricas. Las fuerzas magnéticas son mucho más débiles. Y las fuerzas gravitatorias son todavía mucho más débiles todavía. Así que ya son casi 5, o sea que vendría siendo la hora de hacer un recreo. Si les parece bien, paramos acá, seguimos en 15 minutos. Si no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces paro la grabación y les cuento la historia de Planck. Bueno, el próximo tema que es desarrollo multipolar. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto es que si yo escribo el potencial vector en el Geschke-Coulomb, componente a componente, es como que tengo un potencial coulombiano, en que la componente késima, ¿no? Acá K es 1, 2, 3. La componente késima del potencial vector es una especie de potencial coulombiano donde lo que está jugando el rol de densidad de carga es la componente késima de la densidad de corriente. O sea, tengo una ecuación de este tipo para X, una para Y, una para Z. Ahora, si yo tengo una distribución localizada de corrientes, me puedo preguntar cómo es el potencial vector lejos de esa distribución localizada, siempre en el Geschke-Coulomb. Y entonces voy a estar estudiando problemas en los que el módulo de X va a ser más grande que el módulo de X' para todos los X', los cuales la densidad de corriente no vale 0. Y entonces ya habíamos visto que en ese caso el potencial coulombiano admitía un desarrollo en multipolos. Que la manera más fácil de pensarlo es simplemente hago el desarrollo de Taylor de 1 sobre el módulo de X menos X' en función de las componentes de X'. Después habíamos visto que este desarrollo se podía simplificar usando las propiedades del potencial coulombiano y quedarme solo con un desarrollo en términos de armónicos esféricos. Pero lo importante es que puedo hacer este desarrollo. Y bueno, lo hago desarrollo componente a componente y después sumo. O sea que tengo un desarrollo multipolar del potencial vector que se deriva de los desarrollos multipolares de cada una de las componentes
en el gauge de Coulomb. Ahora, como la densidad de corriente no es cualquiera, sino que estoy en un problema estacionario, y en un problema estacionario la divergencia de la densidad de corriente tiene que valer 0, tengo una serie de simplificaciones en el desarrollo 12, que vienen del hecho de que ahora tengo esta propiedad adicional que antes no tenía, o sea, la divergencia de J tiene que valer 0 porque estoy en un problema estacionario. La principal de esas simplificaciones es que cuando yo hago el desarrollo multipolar, no hay término monopolar. O sea, ¿se acuerdan que el término monopolar de una densidad de carga era sustituir toda la densidad de carga por una única carga en el origen? Esa única carga era la carga total de la distribución. Bueno, en el caso de un desarrollo multipolar del potencial vector de una distribución de corrientes, ese término monopolar, o sea, ese término que viene de, en la primera ecuación, simplemente tomar en el módulo despreciar x' frente a x, ese término siempre vale idénticamente 0 en problemas estacionarios. No hay término monopolar. Y esto es la demostración, es simplemente usar, la demostración es meramente ingeniosa, no agrega nada. Uno usa la propiedad de, o sea, en el término monopolar es acá despreciar x'. Ya queda 1 sobre el módulo de x, que no depende de x' y sale de la integral. O sea que el término monopolar es la integral de 3x' de j, todo multiplicando 1 sobre el módulo de x. Lo que yo tengo que mostrar es que para cualquier distribución de j que satisfaga divergencia de j igual a 0, la integral en todo el espacio de las j vale 0. Bueno, la forma en que lo hago, que es meramente un truco, meramente ingenioso, es que usando la propiedad de que la divergencia de J es igual a 0, yo puedo escribir a la corriente como es la divergencia de un tensor. O sea, cuando yo uso la regla de Leibniz acá, uno de los términos, fíjense, estoy haciendo, quiero calcular la componente k'ésima de J, y yo voy a hacer la derivada respecto de xj, de jj, ahí acá esto está sumado, ¿no? Estoy usando la convención de Einstein, por xk. ¿Por qué lo hago? Es un truco matemático, simplemente me va a ayudar a hacer la cuenta, no hay ningún concepto profundo detrás de esta ecuación. Simplemente cuando yo uso la regla de Leibniz me da, porque este término que, o sea, me va a quedar la derivada de j por el x sin derivar, y después voy a tener el j por la derivada de la x. Bueno, pero la derivada de xjj respecto de xj, la divergencia de j, y la divergencia de j vale 0. Entonces el primer término se va. Y la derivada de xk respecto de xj es la delta de Kronecker, kj. Cuando sumo sobre j, esto me queda la jk. O sea que la identidad 14 es cierta. Bueno, bárbaro. La reemplazo en la integral, y como tengo la integral sobre todo el espacio de la divergencia de algo, bueno, eso se convierte en el flujo de algo sobre la superficie en infinito. Ah, bueno, pero yo tenía una distribución localizada de corrientes. En el infinito no tengo corrientes, por lo tanto el flujo de este algo, que es JJ por XK, vale 0. O sea que es meramente un truquito para confirmar el hecho de que
no hay término monopolar. Si yo simplemente desprecio x' respecto de x, me queda la integral de 3x' de la j en x', y eso vale 0 para cualquier distribución de corrientes que satisfaga que la divergencia de j vale 0 y que no tengo corrientes en el infinito. O sea que, bueno, no hay término monopolar. Por lo cual, el desarrollo multipolar del campo generado por una distribución de corrientes necesariamente empieza con el término dipolar. Entonces, si yo tengo una distribución de cargas y de corrientes, voy a tener el desarrollo multipolar del potencial electrostático y el desarrollo multipolar del potencial vector. Término a término, las fuerzas asociadas al potencial electrostático van a ser mucho más fuertes que las fuerzas relacionadas con el mismo término en el desarrollo del potencial vector, porque siempre va a aparecer este cociente de algo que va a ser una velocidad típica del problema dividido c cuadrado. Pero cuando yo comparo términos distintos, ahora tengo que tener en cuenta que el término el término enésimo de este desarrollo típicamente mueve como 1 sobre r a la n más 1. Entonces, el término cuadrupolar del potencial electrostático, bueno, ese va a morir como 1 sobre r al cubo. El término dipolar del desarrollo del campo magnético va a morir como 1 sobre r cuadrado. Si me voy suficientemente lejos, ahí sí puede ser que el término dipolar del desarrollo del potencial vector le gane al término cuadrupolar del desarrollo del campo electrostático. O sea que tengo que mirar esas dos cosas. Típicamente lo que esto quiere decir es que normalmente el desarrollo multipolar del potencial vector va a empezar con el término dipolar. Ese término va a ser significativo cuando en el desarrollo del campo electrostático no hay ni monopolo ni término dipolar. O sea, si hubiera cualquiera de los dos, van a ser mucho más fuertes que el término dipolar del campo magnético. Pero el término dipolar del campo magnético podría ser comparable al cuadrupolar del eléctrico si me voy suficientemente lejos. Si no tengo término dipolar, entonces tengo que mirar el término cuadrupolar del campo magnético. De vuelta, si el desarrollo del campo eléctrico tiene o monopolo, o dipolo, o cuadrupolo, ni lo mido el campo magnético. Ahora, si es trivalenceo, y bueno, ahí puede ser que suficientemente lejos el efecto magnético sea significativo. Y así siguiendo. O sea, término a término, los efectos magnéticos típicamente van a ser mucho más débiles que los eléctricos, pero si estoy comparando términos distintos, bueno, tengo que ver cómo decaen unos y otros, y ahí podría ser que un término magnético empiece a ser significativo. Todo esto lo vamos a retomar cuando veamos el tema de radiación en la segunda mitad del curso, que va a ser más complicado porque vamos a tener problemas que dependen del tiempo y entonces, además, estos desarrollos se van a entrecruzar. Pero bueno, ya les dejo plantada la inquietud, ¿no? de cómo se relacionan los desarrollos del potencial electrostático y del potencial vector. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, yo tengo una pregunta acerca del monopolo.
A ver, Eh, dale. esto, yo tenía entendido que la ausencia de monopolo magnético era una visión experimental, pero por este lado parece una Bueno, deducción todas matemática. las ecuaciones de Maxwell en el fondo son experimentales. Sí, Eh, pero esto parece una deducción matemática. Bueno, porque nosotros estamos tomando ese punto de vista, o sea, nosotros estamos tomando el punto de vista de que las ecuaciones de Maxwell son axiomas y nos dedicamos a calcular consecuencias. Lo que ves acá es que la ausencia de monopolos es consecuencia de las ecuaciones de Maxwell, porque ¿qué usamos? Usamos la ley de Ampère para Mm, encontrar que el rotor para encontrar B, o sea, usamos la ley de Ampère más el Gauge-Coulomb para encontrar que el laplaciano de A era J, resolvimos eso, hicimos el desarrollo y verificamos matemáticamente que el término monopolar vale cero. O sea, en el fondo esto no ok, es una demostración, lo que estamos mostrando es la consistencia de de acuerdo, la teoría de Maxwell con el resultado experimental de que no hay cargas magnéticas. de acuerdo. Pero desde el punto de vista del curso, lo tenemos que hacer así, porque nuestro axioma es son las ecuaciones de Maxwell. ¿Está bien? Sí, sí, entiendo. Claro, pero en realidad el resultado experimental está inscrito en los axiomas. Claro, o sea, mostrar Sí, sí, que sí, Maxwell hizo un buen trabajo, o sea, que sus ecuaciones realmente resumen un siglo de resultados experimentales. de acuerdo. Es como cuando alguien escribió que P por B da igual a NRT. Los Mm, experimentos que quedan condensados en esa fórmula habían empezado en 1600 y pico. Había 200 años de trabajo experimental hasta que Clapeyron escribió que P por B era NRT. Esa fórmula resume un montón de trabajo experimental. de ¿Está bien? acuerdo. Sí, me quedó claro. Gracias. Bueno, el término dipolar no tiene por qué ser cero. Acá voy a hacer una aclaración metodológica. Eh, Creo que basta ver la diapo para convencerse de que en este tema las cuentas son complicadas. Entonces no tiene sentido que trate de hacer estas cuentas al aire. Realmente es imposible. Las cuentas están desarrolladas en mucho detalle en los PDF, tal como pueden ver en esta diapo. O sea, se pueden reproducir, pero se tienen que sentar y las tienen que hacer. No hay otra forma. Así que yo no me voy a detener en los detalles de las cuentas. Créanme que las cuentas están bien y reproduzcanlas ustedes tranquilos. Si hay algo que no sale, nos consultan en la práctica o a mí o a través del foro o me mandan un mail. Pero no me voy a no voy a ponerme en el detalle de cómo son los índices, de cuándo estoy usando vaca menos caballo, porque es imposible, no hay forma de hacerlo verbalmente. Uno tiene que sentarse y lo tiene que hacer. Lo que les prometo es que en los PDF tienen todos los pasos intermedios que necesitan. O sea, tendrían que poder reproducir las cuentas sin mayores dificultades. Y sí les pido encarecidamente que lo hagan, que se sienten y que reproduzcan las cuentas, porque es la única forma realmente de entender este tema. ¿Está bien? Y en ¿Están? el Jackson está en detalle, supongo. ¿Cómo? En el Jackson está en detalle. Sí, y si no los tienen acá en los PDF de las clases. Ah, ok, Como ven, las cuentas están hechas con mucho detalle. Yo no ok. voy a detener en los detalles intermedios porque nos volvemos todos locos. Realmente es imposible. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, mientras que el momento monopolar tiene que ser siempre cero, el momento dipolar, bueno, puede ser cero o no. O sea, uno puede imaginar distribuciones de corrientes que tienen momento dipolar distinto de cero. Y cuando uno hace la cuenta, ve que el término dipolar es el gradiente de 1 sobre R cambiado de signo. Esto es porque
efectivamente menos el gradiente de 1 sobre R, en el caso electrostático, era el potencial de un dipolo. O sea, el potencial electrostático generado por un dipolo eléctrico, ¿no?, es menos el gradiente de 1 sobre R. El potencial, el campo a su vez va a ser el campo, en realidad el potencial es el momento dipolar escalar menos el gradiente de 1 sobre R, y el campo va a ser el gradiente de todo eso. Acá, el potencial vector es este menos gradiente de 1 sobre R, que es un vector, es un gradiente de alguien, producto vectorial con lo que llamamos realmente el momento dipolar de la distribución. Entonces, cuando yo mido del otro lado, ¿qué es lo que está delante del producto vectorial? Veo que es 1 sobre 2c por la integral de 3x del producto vectorial de j por el punto fuente, el vector punto fuente. Y tengo que cambiar de signo porque si acá puse un menos, o sea, si a esto le voy a poner un menos, también tengo que poner un menos delante de todo para compensar. O sea que esa integral, ¿no?, vean, todo lo que está antes del símbolo de producto vectorial, cambiado de signo, es el momento dipolar de la distribución. Y acá, bueno, podría ser que M no sea cero. Me puedo imaginar distribuciones de corrientes que tienen momento dipolar distinto de cero. Enseguida vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? ¿Estamos todos en la 18? Y el ejemplo es esto, una espira de corriente. Una espira de corriente es un circuito, es un cable enrollado en un círculo, de tal forma que la sección del cable sea muy chiquita respecto del radio del círculo, y que yo a su vez estoy mirando suficientemente lejos, no como que puedo despreciar la sección del cable. Como la sección del cable es muy chiquita, es una buena aproximación pensar que la densidad de corriente es homogénea en la sección del cable. Esto en general no va a ser cierto, pero al revés, ¿no? En general va a haber más densidad de corriente cerca de la superficie que en el centro del cable. Pero, como de todas formas la sección es muy chiquita, es una buena primera aproximación pensar que hay una distribución homogénea de corriente, de densidad de corriente, en la sección transversal del cable. O sea que tengo entonces una J que tiene soporte solamente en el interior del cable, que tiene un área muy chiquita respecto del radio, y la forma es simplemente un círculo. O sea, esto obviamente es una idealización, es el equivalente magnético de hablar de una carga puntual en el caso eléctrico. Bueno, y cuando yo calculo cuánto vale el momento dipolar de esta distribución de corrientes, le doy una cuentita, y me queda finalmente esta fórmula, que en el caso en que efectivamente la espira es plana, ¿no? Como la espira es plana, la espira vive en un plano, ese plano tiene una normal bien definida, resulta que el momento magnético es el producto de la corriente que está circulando por la espira, o sea, no la densidad de corriente, la corriente, o sea, la densidad de corriente integrada sobre una sección transversal, el área de la espirita dividido la velocidad de la luz, esto es el módulo del vector momento dipolar, y la dirección y sentido son la dirección y sentido de la normal. O sea, la dirección de la normal
al plano en el que vive la espira, y el sentido determinado por la regla de la mano derecha a partir de la dirección en la que está circulando la corriente. O sea que esto es simplemente hacer la cuenta, y entonces acá tienen un ejemplo de una distribución de corrientes que tiene un momento dipolar distinto de cero. Si yo estoy suficientemente lejos que puedo pensar a toda la espirita como un único punto, lo que tengo es un momento magnético en el origen. O sea, si yo ahora calculo, ¿no? O sea, sé quién vale M. Vengo acá, puedo calcular quién es el potencial vector. Le tomo el rotor al potencial vector, calculo quién es el campo magnético. Lo que voy a ver es que el campo magnético suficientemente lejos es el campo de un imán. O sea, esta espirita se comporta, genera, para todos los efectos prácticos, es como tener un imancito en el origen de coordenadas. O sea que, ¿se acuerdan que en el caso electrostático yo tenía esta dualidad entre un vector de polarización y una carga inducida? La carga inducida era menos la divergencia de P. Bueno, acá voy a tener esa misma ambigüedad entre corrientes y momento magnético. O sea, todo momento magnético lo puedo pensar como el momento magnético de una distribución de corrientes. Ahora, para toda distribución de corrientes yo puedo encontrar una distribución equivalente de momentos magnéticos. O sea, hablar de un momento magnético es hablar de un imancito que tiene magnetización M. ¿Está bien? De vuelta, esto es física 3. Lo único que tienen que hacer es simplemente calcular el potencial vector, calcular el campo magnético y compararlo con el campo magnético de un imán. ¿Estamos? Sí. Bueno. Un caso particular de espía es qué pasa cuando lo que tengo... ¿Se acuerdan que cuando hicimos el ejercicio del cociente entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, pensamos una única carga en movimiento, lo pensamos como si fuera una corriente y le calculamos la densidad de corriente? Esto lo puedo hacer para cualquier carga en movimiento, no solo para movimiento rectilíneo y uniforme. En particular, si yo tengo una carga, por ejemplo, un electrón en un átomo, que está orbitando alrededor de un centro, bueno, puedo hacer lo mismo, puedo pensar esa carga en movimiento como una cierta distribución de corrientes y calcular la densidad de corrientes que describe esa distribución y calcularle el momento magnético. Y ocurre que el momento magnético es directamente proporcional al momento angular de esta carga respecto al centro de la órbita. Y el cociente depende de la carga, depende de mu es la masa de la partícula y c es la velocidad de la luz. O sea que básicamente el cociente es la relación de carga a masa de la partícula. Esto es extremadamente importante. Históricamente ha sido infinitamente importante, porque cuando la gente quiso aplicar esto a un electrón en un átomo, no dio. No dio en absoluto, no dio para nada. Y eso fue lo que llevó al descubrimiento del spin del electrón. O sea, lo que pasó es que estaban calculando el momento angular orbital del electrón
y el electrón, el momento angular del electrón tiene dos componentes, una componente angular y una componente de spin. Como no estaban viendo la componente de spin, no les estaba dando. Pero, bueno, esto lo van a ver mejor en cuántica, pero es absolutamente fundamental. Es la fórmula 21, el hecho de que la fórmula 21 no se pudiera aplicar en cuántica, es lo que, o que no funcionara, es lo que lleva al descubrimiento del spin del electrón de Goudsmit y Uhlenbeck. Cuando yo tengo un medio material, ¿se acuerdan cuando yo tenía un medio material, un dieléctrico, y le imponía un campo eléctrico? El medio respondía generando una polarización, una densidad de momento dipolar, P mayúscula, que se manifestaba como que las cargas que estaban en el medio de repente se volvían sensibles y aparecía una distribución de carga inducida que era menos la divergencia de P. Todo eso lo vimos en el caso eléctrico. ¿Está bien? ¿Se acuerdan? Alguien que me lo confirme. ¿No se acuerdan? Bueno, bien. Bueno, ¿se acuerdan cómo era el movimiento de una carga en un campo magnético? ¿No? Que cuando yo le ponía un campo magnético, la carga se empezaba a mover en círculo, a lo sumo era un círculo desarrollado en una espiral en la dirección del campo. Entonces, si yo en vez de imponer un campo eléctrico, le impongo un campo magnético a este medio, las cargas, que además son cargas en movimiento, pues son electrones que están orbitando alrededor de núcleos, se van a poner a mover en circulitos debido al campo magnético. Y entonces, además de aparecer una distribución de carga inducida, va a aparecer una distribución de corrientes inducidas. O sea, esas corrientes son el resultado de las cargas que yo ya tenía en el medio, que ya se estaban moviendo, ahora afectadas por la fuerza de Lorentz debida al campo magnético. Ahora, si estoy en un caso estacionario, esta distribución de carga inducida va a satisfacer que la divergencia de J va a valer 0. Y si la divergencia de J inducido vale 0, yo tengo derecho a decir que J es el rotor de alguien, ¿no? La divergencia del rotor es 0. El rotor, ¿cómo es el rotor de un gradiente es 0 y la divergencia del rotor es nula? Y entonces yo puedo introducir esta cantidad M mayúscula, cuyo rotor, esta C, C es la velocidad de la luz, se pone ahí para que mate otra C que viene ahora, cuyo rotor me da la densidad de corriente inducida. Entonces ahora, a este medio magnético, al que le impuse un campo magnético, aparece esta distribución de corrientes, 22. Puedo preguntar cuánto vale el momento dipolar de esta distribución de corrientes. Yo tenía una fórmula para el momento dipolar, acá me aparece otra C, por eso puse la C en 22, para que se me cancelen. Hago la cuenta, esta es una de estas cuentas que les estoy pidiendo que hagan ustedes, y van a ver que tenía el medio, le impuso un campo magnético, me aparece una distribución de corrientes, el momento magnético de esa distribución de corrientes es simplemente la integral sobre el volumen del medio magnético
de esta M mayúscula. O sea que M mayúscula es la densidad de momento dipolar asociado con la distribución de corriente inducida. ¿No se acuerdan que en el caso eléctrico nosotros distinguíamos la densidad de momento dipolar P mayúscula y el momento dipolar total de la distribución, que es una P minúscula? Acá tenemos una notación similar. La M mayúscula es la densidad de momento dipolar. Integrando esta densidad en todo el volumen del medio, me da el momento dipolar o momento magnético total de la distribución. Y las unidades están hechas de tal manera que M, el vector densidad de momento dipolar o magnetización, el vector magnetización tiene las mismas unidades que los campos magnéticos y eléctricos. Siempre es unidad de carga dividido unidad de área. Y ahora yo puedo hacer un jueguito muy similar al que había hecho en el campo eléctrico. ¿Se acuerdan que yo tenía la ley de Gauss que me daba la divergencia de E en función de la densidad de carga total? Cuando yo decía, bueno, pero mi densidad de carga es una parte libre y una parte inducida, podía reescribir la ley de Gauss en términos del vector D del desplazamiento eléctrico y apareció una nueva ley de Gauss donde solo tenía la carga libre. Acá puedo hacer exactamente lo mismo. Yo tengo la ley de Ampère que me aparece la carga total, la corriente total. Yo describo la densidad de corriente total como una densidad de corriente libre, o sea, estos son los cables que entran y salen del medio, y una densidad de corriente inducida, ¿no? Piensen en un bobinado, un núcleo de hierro con un cable alrededor. La corriente libre es la que circula en el cable. Las corrientes inducidas son las que se inducen en el núcleo de hierro. Entonces, la ley de Ampère me aparece J más J inducida, pero la J inducida era, bueno, aparecía una C que se iba con esta C. El 4pi es este mismo 4pi y me aparece el rotor de M. Lo paso todo esto al otro lado, saco un rotor factor común y me aparece un nuevo campo que es H. La relación entre B y H es que B es H más 4pi M. En el caso eléctrico yo tenía que D era E más 4pi P. Ahora tengo que B es H más 4pi M. Las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones relevantes me quedan la inexistencia de cargas magnéticas, la divergencia de B vale 0, las líneas de campo magnético no empiezan ni terminan, porque la línea de campo empieza y termina en las cargas. Y por otro lado, ahora la ley de Ampère, en términos de H, dice que el rotor de H es 4pi sobre C por la densidad de corriente libre. O sea, en el caso del núcleo de hierro bobinado, en la ley de Ampère solamente me aparece la corriente en la bobina y no aparece la corriente inducida en el núcleo de hierro. Para poder cerrar este sistema, como ahora tengo B y H, necesito una relación constitutiva. Esa relación constitutiva es la que me da, normalmente se define M en función de H. En el caso electrostático, habíamos visto que la inmensa mayoría de los materiales, esa relación constitutiva era muy simple. Simplemente el desplazamiento era la constante dieléctrica por el campo eléctrico. La constante dieléctrica siempre tenía que ser positiva,
y además, normalmente, en todos los medios naturales conocidos, es mayor que 1, o sea, la susceptibilidad es más grande que 1. Esa relación constitutiva venía de haber dicho que la polarización era la susceptibilidad por el campo eléctrico. Bien. En el caso magnético, las relaciones constitutivas son bastante más complicadas. En realidad, en la gran mayoría de los sistemas, vale una relación del tipo que la magnetización es una susceptibilidad magnética por la inducción magnética H. Yo voy a usar inducción magnética para H y campo magnético para B, que es la que aparece, B es el que aparece en la fuerza de Lorentz. No es una notación universal, así que tengan cuidado cuando agarren un libro, verifiquen qué notación, cómo llama el libro a B y a H. Bueno, normalmente voy a hablar de B y de H o de campo magnético para B y de inducción magnética para H. Entonces, si M es G por H, yo vuelvo a la relación entre B y H y ocurre que B es mu por H. Fíjense que cuando lo comparo con el campo eléctrico están dados vueltas, ¿no? O sea, D es epsilon por E, pero B es mu por H. Y mu es 1 más 4 pi G, o sea, hasta acá es muy parecido. La diferencia con el caso eléctrico es que en el caso eléctrico G siempre era positivo, en el caso magnético no. En el caso magnético hay medios en los que G es positivo, y entonces hablamos de un medio paramagnético, y hay medios en los que G es negativo, en cuyo caso hablamos de un medio diamagnético. Pero además hay otra clase de medios, que son los ferromagnetos, en los cuales la relación entre M y H es mucho más complicada. O sea, típicamente la magnetización va a tener la dirección y el sentido de H, pero la relación entre los módulos va a ser fuertemente no lineal. Por ejemplo, como un gráfico como el de la figura. Tengo que cuando yo impongo una inducción magnética muy fuerte, la magnetización tiende a saturar, ¿no? El valor de M no sigue. Si yo tuviera una relación lineal, no importa cuánto aumento H, M va a aumentar linealmente. En cambio, en un medio ferromagnético, llega un momento en que la magnetización satura. Ya el medio magnético no puede magnetizarse más de lo que ya está. Y por otro lado, en un medio ferromagnético puede pasar que yo tenga magnetización aún en ausencia de campo aplicado. O sea, en una relación lineal, si H vale 0, M vale 0, punto. Y eso es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los medios eléctricos. Existen medios ferroeléctricos, pero son muy raros. En los medios magnéticos, en cambio, un cacho de hierro, o sea, estos se llaman ferromagnéticos porque el hierro es un material ferromagnético, un cacho de hierro puede tener magnetización no nula aún sin campo aplicado. O sea, sin campo aplicado, yo puedo tener una magnetización distinta de cero. Y por supuesto, eso es un imán. Un imán es un material que puede tener una magnetización no nula, aún en ausencia de campo magnético, porque la magnetización del imán, está bien, está el campo magnético terrestre, pero la magnetización del imán no es una respuesta al campo magnético terrestre, es una propiedad del imán, y lo que es importante es que el imán mantiene su magnetización
aún independientemente del momento de la inducción magnética aplicada. Como sabemos, un imán solamente es un imán por debajo de cierta temperatura. Existe una temperatura llamada la temperatura de Curie, a partir de la cual el imán pierde su magnetización. Por encima de la temperatura de Curie, un cacho de hierro se porta como un material paramagnético. Pero por debajo de la temperatura de Curie, que para un hierro es superior a la temperatura ambiente, el imán puede estar magnetizado aún en ausencia de campo H. Y por supuesto, esto es la clase cero de un curso de física del sólido. O sea, esta propiedad extraña de los materiales ferromagnéticos, fundamentalmente el hierro, con la bendición adicional de que el hierro es un material muy común en la Tierra. La Tierra en realidad es una gran esfera de hierro recubierta por un poquito de tierra y agua, es lo que fue el punto de partida de toda la teoría del sólido. ¿Está bien? ¿Se entendió todo esto? Ya estamos terminando. Sí, yo quería preguntarte acerca ¿de dónde viene entonces el campo magnético del imán? No, en un imán se magnetizó en algún momento, Porque probablemente lo atravesó un campo en algún momento en el magnético. que estaba caliente, se magnetizó, después se enfrió por debajo de la temperatura de Curie y esa magnetización quedó congelada. Mm. No me quiero meter en un curso de teoría del sólido, porque realmente no iríamos muy lejos. Pero, Pero la idea es que en algún momento estuvo expuesto a algún campo magnético y claro, a se una corriente magnetizó libre, digamos, y y al quedó enfriarse magnetizado. quedó congelada esa magnetización. Ok, ok. Sí, era eso nomás. Digamos, lo que es extraordinario de un ferromagnético es que la magnetización, o sea, siente en un material, vos podés pensar que tenés átomos, los átomos tienen electrones que giran y esos electrones tienen un momento magnético, que está dado precisamente por una fórmula de este tipo, donde el problema es quién es L, pero Ujú. básicamente tiene algo que ver con el momento angular del electrón. Mm. Si tenés muchos electrones, ahora vas a tener que sumar los momentos magnéticos de cada uno. Si tenés helio en su estado fundamental, bueno, se te van a compensar. Pero a lo mejor no se compensan. Y a lo mejor entonces cada atomito tiene un momento magnético. Cada átomo funciona como un imancito en miniatura. Lo que va a pasar en un material para o diamagnético es que todos esos imancitos van a estar apuntando en direcciones más o menos arbitrarias y no van a dar un efecto macroscópico, a Sí, menos que vos le metas un campo magnético y alinees todos esos imancitos atómicos, los alinees con el campo magnético externo, ¿no? claro. Fueran brújulas con el campo magnético que vos le pusiste. Si se alinean paralelos al campo externo, son paramagnéticos, el campo H. Si se alinean opuestos a H, son diamagnéticos. O sea, es algo Claro. que pasa, porque en ausencia de campo, por el caos molecular, todos estos atomitos apuntando en direcciones distintas, es que no Ujú. es un efecto macroscópico. Lo que es extraordinario de los ferromagnéticos es que los átomos tienden a alinearse solitos. Y por eso la magnetización te puede dar un efecto macroscópico aún en ausencia de un H externo. O sea, lo que hay que explicar es por qué aparece este efecto cooperativo, por qué los atomitos, un cacho de hierro, automáticamente se ponen de acuerdo y dicen, no, vamos a apuntar todos para allá.
Bueno, eso es la clase cero del curso de teoría de sólidos. ¿Está bien? Ah, ok. Lo Ok. explicó Heisenberg, ¿no? No es algo trivial. De acuerdo. A los 30 nadie tiene la menor idea. Pero bueno, no, sí, claramente es otro tema. Me quedo con la duda. No, está bien. Gracias. En todo caso, terminamos y si querés seguimos. Pero Dale. bueno, la situación es que así como antes teníamos D y E, y vimos que en realidad la relación entre D y E tenía un origen termodinámico, o sea, en algún sentido E era la fuerza generalizada asociada con D. Bueno, acá vamos a poder hacer lo mismo, vamos a hacer una termodinámica de medios magnéticos. Como es muy parecida a la de los medios dieléctricos, la clase que viene la vamos a pasar rapidito y vamos a empezar con el tema siguiente, en que ya nos estamos acercando al sistema completo de ecuaciones de Maxwell. Así que ese es el programa para el miércoles. Terminar rapidito con la termodinámica de medios magnéticos y empezar a hablar un poco de ecuaciones de Maxwell. Así que con esto terminamos hasta el miércoles. ¿Está bien? El lunes es feriado. ¿Cómo? Discúlpame. Estamos miércoles. Ay, discúlpame, no, sí, yo soy el que está mal.